Bueno, acá yo estoy yendo para nuestro segundo día del Technology Camp. Mejor que iniciar la charla con una buena aromática y un buen tintico para aguantar esta fila tan larga para poder ingresar al auditorio. Ahora sí, estamos en nuestra primera charla del día, el cual la está dando Norvin Requena de la Universidad de Sao Paulo, el cual habla sobre la contribución de la ciencia ciudadana en la gestión de los residuos sólidos. Y la primera gran pregunta es, ¿cuántos kilos de residuos producimos al día? La respuesta depende de muchas cosas, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro estilo de vida y de nuestros hábitos de consumo. No es lo mismo lo que genera una familia de ingresos altos en la ciudad que lo que genera una familia en el campo. Esta información la conocimos gracias a la charla del señor Norvin Requena Sánchez, quien justamente nos explicó cómo se estudia este tema. Antes de la pandemia ya había cifras bastante claras. En promedio, los residuos estaban compuestos de la siguiente manera. Un 57% eran orgánicos, es decir, restos de comida, cáscaras, desechos de cocina. Un 16% eran residuos no aprovechables como plásticos difíciles de reciclar. Un 9% correspondía a residuos peligrosos como baterías, pilas, medicamentos caducados o productos químicos. Y un 18% eran inorgánicos reciclables como vidrio, metales y ciertos plásticos. Pero, ¿cómo se llegaba a estas cifras? Pues con algo llamado caracterización de residuos. Esto consiste en recoger una muestra de basura, mezclarla y luego aplicar un proceso de cuarteo, donde se dividen partes más pequeñas para poder clasificarla y pesarla. En países como Perú, por ejemplo, en el año 2016, se hacía este trabajo directamente en los domicilios. Se entregaban bolsas especiales a las familias, se recogían durante 8 días y después se preparaba y pesaba cada tipo de desecho. Todo esto servía para tomar decisiones en la gestión integral de residuos. Pero con la llegada de la pandemia, todo esto cambió. Los hábitos de consumo en el mundo entero se transformaron radicalmente. Aumentó el consumo de productos en línea, los empaques desechables, los guantes, los tapabocas, las botellas plásticas de desinfectantes, entre otras cosas. Al mismo tiempo ya no era posible salir a hacer trabajos de campo para caracterizar los residuos porque implicaba un riesgo al estar en contacto con ellos. Entonces, ¿qué se hizo? Se tuvieron que buscar alternativas. Una de ellas fue capacitar a voluntarios de manera virtual para que cada persona pudiera hacer la separación de su propia basura en casa. Se implementaron códigos de colores para clasificar los residuos, se pedían fotografías como evidencia, se pesaba la basura con básculas domésticas en las bolsas en las cuales se reciclaron y se llenaban formularios en línea. No fue fácil, pero se permitió seguir obteniendo datos incluso en medio de la crisis sanitaria. Un dato muy interesante es que cada persona genera, en promedio, 0,456 kilos de residuos por día. Y si desglosamos, el 36% corresponde a residuos orgánicos y un 12% a restos de comida. Si multiplicamos esto por los 365 días del año, encontramos que una familia puede llegar a generar alrededor de 764 kilos de residuos al año. Y algo curioso es que comparando los datos de antes y durante la pandemia en países como Perú y Panamá, se vio que la cantidad de residuos por día disminuyó. Esto puede sonar contradictorio porque parecía que usábamos más plásticos y empaques, pero al mismo tiempo muchos hogares redujeron ciertas compras, se cocinaba más en casa y se aprovechaba mejor la comida. Esto demuestra que nuestros hábitos tienen un impacto directo en la cantidad de basura que generamos. Aquí es donde aparece el gran desafío que nos planteaba Norvin Requena Sánchez. Ahora que sabemos cuánto residuo genera cada familia y de qué tipo, necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo. No se trata solo de separar la basura en orgánicos e inorgánicos, sino de generar menos desde el inicio. Comprar lo necesario, reutilizar envases, reducir el uso del plástico de un solo uso, compostar los residuos orgánicos cuando sea posible, pero sobre todo ser conscientes de lo que estamos desechando. Porque al final, la mejor basura es la que nunca se produce, y pensar que en una sola casa se pueden acumular cientos de kilos de residuos al año nos debería llevar a reflexionar sobre nuestro papel como consumidores y como ciudadanos. Entonces, más que ver la basura como un problema inevitable, podemos verla como una oportunidad de mejora. Si cambiamos nuestros hábitos, reducimos la cantidad de desechos y de paso contribuimos a un planeta más limpio y sostenible. Así que la invitación es sencilla. Pensemos 2 veces antes de comprar, antes de botar y antes de consumir. Y la próxima vez que saquen la bolsa de basura de su casa, pregúntense, ¿cuánto de esto podría haberse evitado?